Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro servicio en español en nuestra iglesia Graceway. Como ustedes saben, estamos estudiando una serie que se llama Imitadores y en esta ocasión vamos a concluir esta serie que no fue muy larga realmente, pero que pudimos nosotros ir al libro de Efesios en el capítulo 5 y aprender algunas cosas prácticas en cuanto a lo que Pablo le está enseñando a estos hermanos en Éfeso, que obviamente se aplican a nosotros. Quiero ubicarlos por un momento en el contexto de lo que vamos a concluir en esta ocasión. Recuerden ustedes que anteriormente ya Pablo inició una exposición en cuanto a 3 grupos de personas. En primer lugar, empezó hablándole a los esposos y a las esposas. Inmediatamente después empezó a hablarle a los hijos y a los padres. Y concluye esta porción que nos ubica en el capítulo 6 ya de Efesios, hablándole específicamente a 2 grupos, o más bien a un grupo compuesto de 2 personas, y esto es los siervos y los amos. Y quiero que pienses por un momento, porque vamos a ir ahora, si tú tienes una Biblia, vamos a ir y vamos a tomar el tiempo de leer a partir del versículo 5 hasta el versículo 9, de manera tal que encontremos el contexto claro y definitivo de la razón por la que Pablo ve la necesidad, guiado por el Espíritu Santo, de repetir básicamente 3 veces la misma instrucción para las mismas personas que desempeñan diferentes funciones. Ve conmigo, por favor, y veamos en Efesios capítulo 6. Voy a leer de los versículos 5 hasta el 9 para que encontremos el contenido de enseñanza de esta ocasión, y de ahí vamos a observar ciertas cosas que podemos aplicar a tu vida y a mi vida como hijos de Cristo. Leamos, por favor, juntos. Dice Pablo en 6:5, Efesios 6:5, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Versículo 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo, dice el versículo 7, de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Versículo 8 dice, sabiendo que el que bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y concluye Pablo esta sección en el versículo 9 diciendo, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? A manera de introducción estamos viendo solo un breve repaso. Ya Pablo mencionó esto anteriormente. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 5, en el versículo 1, empezamos con una frase clave que es la razón por la que a esta serie le llamamos imitadores. Dice Pablo en 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en el contexto de lo que hemos estado estudiando en esta serie, en el contexto de las múltiples aplicaciones prácticas que Pablo nos enseña a ustedes y a mí como hijos de Dios para caminar diariamente a semejanza de Dios y ser imitadores de Dios, Pablo dijo en 5:18, en el capítulo 5, versículo 18 de Efesios, este es un breve repaso, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ese es el contexto general de esta indicación que le da a estos 3 grupos. Inmediatamente después, en el capítulo 5, versículo 21, Pablo dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Unos a otros implica muchas personas. Pablo ahora es específico y en el capítulo 5, versículo 22 y versículo 24, hablándole a las esposas y a los esposos, dices, hay que sujetarse. En el capítulo 6, versículo 1, hablando a los hijos en cuanto a los padres, les dice, hay que obedecer. Y ahora, hablando a los amos y hablando a los siervos, dice, hay que obedecer.
Esto quiere decir que Pablo tenía muy claro, el Espíritu Santo le guió a Pablo a hablar muy claramente acerca del por qué podemos utilizar diferentes palabras para entender este asunto de la obediencia. El obedecer entonces tiene que ver con sujetarse. El obedecer tiene que ver con honrar a alguien. El obedecer tiene que ser más bien, conectarse con el hecho de estar dispuestos a obedecer a alguien. Y nosotros vamos a ver ahora entonces que si tú eres un padre de familia, si tú eres un esposo y si tú eres un trabajador, se aplica lo mismo para ti. Si tú eres una dama que es una esposa y también eres mamá y también eres trabajadora, se aplica igual. Todos nosotros podemos desempeñar diferentes funciones. Sin embargo, Pablo hace énfasis en separar esposos, esposas, padres, hijos y ahora amos y siervos. Por eso es que entonces en esta ocasión nos vamos a tomar los siguientes minutos para que ustedes y yo vayamos a la palabra de Dios y tratemos de entender qué significa para ti y para mí, hijo de Dios, que camina cada día en lo que Dios quiere. ¿Qué significa entonces eso de ser obedientes como amos o como siervos? Y mi propuesta para ustedes es que si vamos a hablar de obediencia, si vamos a hablar de el sujetarse a alguien, si vamos a hablar de honrar a alguien, entonces hay cierto requisito para poder entender a quién voy a obedecer. Por lo tanto, les voy a proponer que veamos 3 cosas en esta ocasión. Número 1, vamos a ver que mi obediencia como hijo de Dios, y quiero repetir esto y hacerlo muy claro para ti, hermano o hermana que estás escuchando este mensaje. Este mensaje está escrito para ti y para mí que somos hijos de Dios, que hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. No está pensado para otras personas, sino para nosotros. Por lo tanto, tenemos que poner atención. Mi obediencia, entonces, mi primer punto va a ser, mi obediencia es que yo requiero de escuchar. Mi obediencia requiere de escuchar. Eso lo vamos a ver en el inicio del capítulo 6, en el versículo 5, como lo vamos a leer en un momento. Pero después, la mayoría de los versículos 6, 7, 8 van a hablarnos acerca de que mi obediencia va a requerir de que yo sea sencillo de corazón. Y después vamos a hablar al final, en el versículo 9, acerca de que mi obediencia entonces va a requerir de la perspectiva de Dios. Empecemos con el primer punto entonces. Si ya entendemos el contexto, si ya sabemos que Pablo ha repetido básicamente esto 3 veces, entonces, ¿qué significa esto que Pablo dice cuando dice en el versículo 5, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor? No vamos a hablar mucho del temor y temblor porque ya lo hemos mencionado varias veces. Esto es simplemente de ser respetuosos, ¿verdad? Es de ver la autoridad con respeto. Pero quiero decirles esto, que cuando yo voy a este versículo, a esta primera parte, y veo que dice obedecer a vuestros amos terrenales, yo lo estoy leyendo en voz alta ahora. Cuando tú vienes a tu Biblia, probablemente no lo lees en voz alta. Pero ¿sabes qué? Esto lo tenemos que escuchar. Si cuando yo te estoy diciendo, mi primer punto es, mi obediencia va a requerir de que yo escuche. ¿Escuche qué? Escuche con atención lo que en este caso Dios espera de mí específicamente como siervo. ¿Qué dice Dios? Que yo debo obedecer. Entonces, hablemos un poquito acerca de esa acción de escuchar. De escuchar. ¿Por qué? Porque el escuchar implica aceptar la autoridad. Escuchar implica que hay una estructura en el ambiente laboral al cual yo pertenezco y una de esas funciones me corresponde a mí. Y si mi labor es ser un siervo, si mi labor es ser un trabajador, si mi labor es ser un empleado, entonces yo debo obedecer a esa estructura. Y eso es lo que debemos escuchar para entender que si yo realmente voy a ser un imitador eficaz, un imitador de Dios para poder influir
lo que Dios me está dando, un círculo de interacción, entonces yo debo de pensar que primero tengo que escuchar. Escúcheme, si hablamos específicamente del trabajo, podemos ir en muchos lugares en la Biblia y hablar específicamente de lo que Dios requiere de cada uno de nosotros como sus hijos. Pero si hablamos del trabajo, porque aquí el contexto es a siervos, ¿verdad? Y sus amos. Si hablamos del trabajo, entonces déjame decirte esto. Creo que la mayoría de todos ustedes, la mayoría de todos nosotros, en cierto momento hemos trabajado en un lugar fuera de la casa. Y por lo tanto tenemos que reportarnos a alguien y tener que hacer una actividad específica que se define en lo que yo hago. Entonces, en el trabajo siempre va a haber una descripción, ya sea escrita o verbal, de lo que se requiere del empleado. ¿Cuál es mi tarea entonces como empleado? Mi tarea es poner atención a qué es exactamente para lo que se me ha contratado. Saber y escuchar con atención qué es exactamente lo que se espera de mí. Todo trabajo, en todo centro de trabajo hay una estructura de organización y en esa estructura se sabe exactamente cuál es la función que me corresponde a mí. Y si mi función específica es ser un siervo, ser un empleado, entonces necesito escuchar exactamente cuál es mi función en relación a la tarea que quiero cumplir. Déjenme decirles por qué estamos hablando de escuchar. Porque a veces yo me imagino que en el trabajo esto es lo que yo tengo que hacer. ¿Y sabes qué? Probablemente hay necesidad de hacer eso. Pero ¿has escuchado? ¿Te has enterado? ¿Te has informado de qué es lo que se espera de ti? ¿La razón por la que te contrataron y te pagan para algo específico? ¿Por qué estamos hablando de escuchar? Porque quiero que vayas conmigo. Si tú tienes tu Biblia, por favor, ve conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, y escucha lo que Jehová le dice a este hombre por medio de Samuel. Y Samuel dijo, estoy leyendo primero el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a las palabras de Jehová. Y después dice Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, esto quiere decir que si yo voy a ser un trabajador efectivo, si yo voy a realmente ser un siervo efectivo, necesito escuchar para poder obedecer lo que se espera de mí. Voy a hacerte un par de preguntas con las que quiero que reflexionemos por un momento. ¿Tú escuchas completamente o escuchas de manera selectiva lo que tú quieres escuchar o lo que tú crees que te están diciendo e ignoras lo que realmente, si hablamos de Dios, puedes estar ignorando a Dios. Si ignoras a las personas que te están dando instrucciones en el trabajo, obviamente estás allí. Aquí en el ejemplo, este hombre ha desobedecido a Dios porque no puso atención a las palabras de Jehová. ¿Sabes qué? Si tú y yo entonces vamos a escuchar a Dios primero, porque si tú practicas el hábito de escuchar, si tú practicas con atención, poner atención a lo que se te está diciendo, es muy probable que tú escuches con mucha claridad en el trabajo lo que se te está diciendo a ti. Sin embargo, cuando no lo haces, tú lo vas a notar. ¿Cómo es que sabes tú, hijo de Dios, que estás escuchando lo que Dios te dice? Que estás escuchando lo que Dios requiere de ti. ¿Cómo lo sabes? Un elemento muy, muy importante y que lo haces de manera excelente, y esto es el Espíritu Santo. Cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, percibimos del Espíritu Santo una convicción de hacer exactamente lo que Dios requiere de nosotros.
Entonces, si tú vas a recibir, vas a escuchar información de Dios, el Espíritu Santo te va a ayudar a poner en tu corazón esa convicción de decir, eso es lo que Dios dice, eso es lo que voy a hacer. La única manera de saber si yo estoy escuchando atentamente lo que Dios me dice a mí, es cuando yo experimento la convicción de Dios en mi corazón. Y la única manera en que tú vas a poner eso en práctica en la vida cotidiana, el escuchar, es cuando tú pones atención a lo que alguien te está diciendo, a lo que alguien te está explicando. Ahora, ¿cuándo es que entonces nos metemos en problemas? Porque nosotros podemos sentarnos allí, o enfrente de tu televisor ahora y puedes escuchar mucha información de Dios. O puedes leer y hacer muchas cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la razón por la que nosotros, aunque escuchemos, no cumplamos como lo leímos ahí en 1 Samuel 15:22? ¿Por qué? Déjenme decirles algo. La percepción de mi identidad interfiere con lo que yo escucho. Y esto es real en mi relación con Dios y obviamente que es real en el trabajo, en el ambiente laboral. Déjenme decirles por qué. Voy a leer ahora en el libro de Jeremías, en Jeremías capítulo 7, versículo 23. Escuchen lo que dice la Biblia. Mas esto les mandé, hablando Jehová, diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Hasta ahí está la instrucción de Dios. Eso es lo que el pueblo de Dios escuchó. Veamos qué hicieron con eso que escucharon. Y no, dice el versículo 24 en Jeremías 7, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Qué pasó entonces? ¿Escucharon o no escucharon? Escucharon, pero no realmente pusieron atención. No pusieron atención. El discernir lo que alguien me está diciendo, si es que no lo entiendo, solamente va a lograrse cuando yo vengo a la palabra de Dios y pido al Espíritu Santo que me ayude a entender. O escucho, como en este caso, a un servidor que expone el significado de lo que la palabra de Dios dice para que tú puedas entonces captar qué Dios está diciendo. Y entonces eso me hace preguntarte, ¿a quién escuchas? ¿O qué escuchas? Porque déjame decirte, cuando yo estoy enfocado en mi trabajo, ahora hablemos del trabajo, porque insisto, la práctica, la manera en que yo escucho a Dios es mi hábito en otras áreas de mi vida. Y si yo estoy enfocado en mi trabajo, en la que debiera ser mi función y no en lo que me dijeron que es mi función, entonces la labor que yo hago, mi eficacia como empleado que es hijo de Dios, representante y embajador de Cristo, se neutraliza y mi actitud hacia el trabajo y hacia las personas que están conmigo manifiestan una negatividad y una vibra que nadie puede con ella. ¿Por qué? Porque yo me estoy imaginando que mi función debería ser otra. Los conflictos laborales siempre van a existir. No va a haber un ambiente laboral en que no haya conflicto. Y déjame decirte que la mayoría de los conflictos surge por la mala comunicación, por el mal entendimiento, porque uno o unos o todos no escucharon con atención lo que se les estaba diciendo o lo que se les pide que hagan. Entonces, si tú y yo nos preguntamos, ¿sois un siervo eficaz? ¿Soy un imitador de Dios en el trabajo? ¿Cómo me miran los que están alrededor en mi trabajo? ¿Cómo me perciben? Les voy a leer algo que está en Filipenses capítulo 2, versículo 8. En Filipenses 2, 8. Es una descripción de la actitud, de la acción y del hábito de escuchar de nuestro Señor Jesucristo.
Dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que se dice de Jesucristo. Era Dios, se humilló porque fue obediente. Entonces preguntémonos, cuando tú estás en el ambiente laboral, ¿cuál es tu actitud? ¿Tomas iniciativa en el trabajo cuando ves que algo se tiene que hacer y hay que simplemente hacerlo? ¿O te sientas y observas y no te preocupas porque ese no es tu trabajo? ¿Te preocupas tú por el bienestar de tu trabajo? ¿Te preocupa lo que es la estabilidad de tu compañía o de tu empresa de trabajo? Cuando tú y yo no escuchamos la voz de Dios de lo que Él requiere que nosotros seamos en el trabajo para ser eficaces, y escuchamos a mi propia voz o a los demás, nos juntamos entonces con aquellos que dicen yo contra ellos. Yo, el que no quiere hacer lo que se le está pidiendo, y ellos, el jefe, los dueños o quien tú llames. O el grupo de las personas que sí lo está haciendo. Cuando nosotros proveemos para ese tipo de actitud y de conducta, entonces no estamos siendo realmente unos siervos, unos empleados eficaces que representan al Señor Jesucristo allí. No estamos siendo imitadores de Dios, porque estamos más involucrados en lo que es mi beneficio en el trabajo en lugar de considerar lo que Dios puede usar o lo que Dios puede hacer por medio de mí en el trabajo. Suena esto un poco como que tenemos que meditar, pero déjame decirte que Pablo es claro, y es una frase solamente la que hemos estudiado. Dice, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Y entonces la pregunta que tú y yo tenemos es, ¿pero cómo hago esto? Ya hablamos un poquito. Necesitas escuchar al Espíritu Santo. Necesitas experimentar la convicción que solamente el Espíritu de Dios puede darte en tu corazón. Y cuando tú experimentas esto, entonces tú vas a saber que Dios está recibiendo la gloria. Pablo continúa entonces en los siguientes versículos, en el versículo, la segunda parte del versículo 5 hasta el versículo 8, y nos va a decir algo sumamente práctico. Se los voy a leer otra vez, aunque ya lo leímos, pero escúchenlo con atención. Escuchen la palabra como, cuántas veces se repite. Dice, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, y dice, ¿cómo? Con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Dios, de corazón haciendo la voluntad de Dios y sirviendo, dice Pablo, de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Déjame proponerte entonces, si mi obediencia requiere sencillez de oración, que es mi segundo punto, entonces yo debo de ver que la sencillez de tener un corazón, la sencillez de corazón, el tener un corazón sencillo, simplemente quiere decir que yo me enfoco en una persona. Es mi trabajo, pero me enfoco en una persona. Son mis tareas, pero me enfoco en una persona. ¿Y quién es esa persona? El Señor Jesucristo. Lo dice Pablo 3 veces, como a Cristo, como siervos de Dios, como al Señor, porque va a recibir del Señor. En Colosenses capítulo 3, versículo 11, básicamente Pablo repite lo mismo. Dice, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre. Y escuchen lo que dice Pablo al final de este versículo en Colosenses 3, 11. Sino que Cristo es el todo y en todos. Si tú y yo estamos practicando el primer punto que te mencioné y estamos escuchando, aquí dice claramente que realmente Cristo es el todo. Pero ese es mi trabajo, pero esa es mi tarea, pero esa es cualquier cosa. Esa es la manera en que tú y yo nos comunicamos y hablamos como si realmente fuera nuestro.
Pero aquí dice que Cristo es el todo. Entonces la sencillez de mi corazón va a asegurarse de que yo me enfoque en una persona. Y esa persona es Cristo. Esa persona es mi Señor Jesucristo. Y ahora te voy a leer. Quiero que pienses conmigo, porque estamos hablando aquí mucho acerca de lo que es práctico, de lo que realmente podemos usar. Y en el ambiente laboral surgen ciertas conductas que probablemente no son muy comunes en otros lugares, aunque déjame decirte que si somos honestos, tú y yo actuamos con la misma actitud básicamente en todo lugar. Pero escucha con atención lo que dice Tito en el capítulo 2, en el versículo 9. Dice, exhorta a los siervos, vamos a usar la palabra empleados para que tú y yo nos entendamos, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Y escucha lo que dice Pablo a continuación. Dice, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Sencillez de corazón quiere decir que yo no soy respondón. ¿Qué quiere decir respondón? Suena muy parecido a responder. Suena muy parecido a dar una respuesta. El respondón, probablemente tú tienes un hijo que es respondón. Tú no eres respondón, tu hijo es respondón. Y sabes cómo se oye, cómo se siente y cómo se ve. Un respondón es el que tiene una respuesta absolutamente en todo momento para todo, que es típicamente contraria a lo que se le está diciendo. Es decir, su escuchar no va a la par de lo que la persona está comunicando, sino va a la par de lo que él está pensando y va a responder en sentido negativo, en sentido opuesto. Dice ahí, no defraudando. Entonces te pregunto, ¿eres un respondón? Tú tienes la respuesta. Eres un respondón. Eres una persona fiel en tu trabajo. Eres una persona que defrauda. Y defrauda implica mucho. Déjame decirte, si estamos hablando de que mi obediencia requiere sencillez de corazón, entonces esto quiere decir que no tan solo necesito enfocarme en Cristo, sino que te propongo que la sencillez de corazón implica agradecimiento. ¿Te acuerdas que hace un momento leímos el pasaje que dice ahí que Cristo es el todo? Y cuando tú singularizas a Cristo en tu vida como tu enfoque, vas a poder captar con claridad que Dios es quien te está dando una bendición por medio de tu trabajo. Probablemente tu actitud cambiaría. Voy a leerte lo que dice en Salmo 123. El Salmo 123 en el versículo 2. De ahí viene la actitud de agradecimiento. Dice, he aquí como los ojos de los siervos miran a las manos de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Esa es una actitud de sencillez de corazón, pero también es una actitud de agradecimiento. Estoy en espera de la misericordia de Dios. Estoy en espera de que Dios me dé lo que yo le estoy pidiendo. Por eso es que te digo que la sencillez de corazón implica agradecimiento. Porque para que no se nos olvide, en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 13, la palabra de Dios dice, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. La palabra don quiere decir que es un regalo. Es algo que Dios nos ha dado. Pero tengo que sudar, claro, todos sudamos en el trabajo, literal o figurativamente, pero es un don de Dios.
Si en lugar de escuchar lo que tú quieres y si en lugar de ponerte tú a pensar solo en ti mismo y en el trabajo como algo que tú te mereces y consideres que Dios te lo ha dado y consideras que es una bendición de Dios, tu corazón realmente manifestaría sencillez y humildad ante nuestro gran Dios que se ha dignado darte un trabajo con el cual tú te puedes sostener. Hemos visto dos cosas. Si yo voy a ser un siervo eficiente, eficaz en mi trabajo, necesito simplemente regresar a Efesios 6:5 cuando dice, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo. Y hemos visto por qué. Porque solo hay uno en quien podemos fijar los ojos. En el punto 2 hablamos entonces, si vamos a tener sencillez de corazón, no tan solo nos vamos a enfocar en una persona que es la de Cristo, vamos a tener un corazón que sea agradecido hacia Dios por lo que Él nos provee. Pero déjame decirte, para concluir, que además de estos dos aspectos, además de que mi obediencia requiere de que yo escuche y de que yo tenga un corazón sencillo, mi obediencia también requiere de la perspectiva de Dios. ¿Se acuerdan que yo les dije que la perspectiva, mi perspectiva de mí mismo, como es que yo me percibo en el trabajo, va a interferir con lo que realmente yo estoy allí y que debo hacer? Eso es naturaleza humana. A veces queremos, y no estoy diciendo que no tengamos aspiraciones, simplemente que a veces yo creo que soy mejor que el otro y pienso que yo sería la persona que haría esto diferente y mejor, y entonces me enfoco en otras cosas y no lo que realmente debiera de hacer. Por eso es que mi obediencia, mi punto número 3 y final, requiere de la perspectiva del Señor. Ya hemos visto en el versículo 5, empezamos a hablar de esa actitud que Pablo requiere de los siervos, y en el versículo 8 hablamos de que cada quien, sea libre o sea siervo o amo, va a recibir las mismas instrucciones. Sin embargo, en el versículo 9 concluye Pablo en esta sección que empezó en el versículo 1 del capítulo 5 y concluye aquí en Efesios 6, 9. Todo esto habla acerca de las instrucciones de cómo es que nosotros podemos ser imitadores. Y aquí dice en 6:9, y vosotros amos, haced con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los siervos. Lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Por eso es que mi punto final dice así: la obediencia requiere la perspectiva del Señor. Cuando Dios te ve a ti y a mí, nos ve como sus hijos amados. Voy a repetirlo. Cuando tú y yo recibimos la mirada de nuestro Dios, nos ve como hijos amados, a todos iguales. Exactamente ¿por qué? Porque estamos en Cristo. Porque Cristo murió en la cruz y nosotros fuimos redimidos, y eso nos hace hijos de Dios, y por lo tanto entonces Dios nos ve iguales a todos. Y si Dios nos ve iguales a todos, ¿quién me da el derecho de juzgar a los demás diferente? Dice aquí, Él no hace acepción de personas y va a tratar igual al siervo y al amo. Exactamente igual. Voy a leerles un par de versículos en Levíticos capítulo 25, en el versículo 43, dándole instrucciones a los amos. La Biblia dice: no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Si tú desempeñas el empleo de un encargado, de un jefe, y tú usas lo que Pablo dice aquí, amenazas, o lo que dice aquí, si tratas a los empleados con dureza, eso no es lo que Dios te está diciendo que hagas. Eso no es lo que Dios está diciendo allí. Voy a leerte ahora en Colosenses capítulo 4, versículo 1. Dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos,
sabiendo que también vosotros tenéis un amo, y la palabra amo, obsérvala en sus Biblias, está con letra mayúscula, refiriéndose a nuestro Dios, en los cielos. Muy claro, muy claro. 3 puntos que creo que pude lograr comunicarles a ustedes en esta ocasión cuando cerramos la serie de imitadores. Necesitamos ser obedientes. Necesitamos ser obedientes para ser eficaces. Para ser eficaces, representantes de Dios en el trabajo, necesitamos ser obedientes. Obedientes como lo fue el Señor Jesucristo. Obedientes como Dios nos manda. ¿Por qué? Porque dice, vamos a concluir aquí, en Efesios 5:1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. Ya lo había mencionado, pero lo repito. Tú y yo somos hijos amados. Tú y yo nos llamamos hijos de Dios, no por lo que tú hiciste, no por lo que yo hice, sino por el trabajo, por la obra que se manifestó por medio de la obediencia, como ya lo vimos, por parte de Jesucristo. A pesar de que Él era Dios, se sometió a la muerte para que nosotros pudiéramos recibir no tan solo el perdón de pecado, sino el beneficio de la vida eterna, estando en la familia de Dios. A manera entonces de conclusión, antes de que oremos, quisiera decirte un par de cosas. En esta serie, Imitadores, hemos aprendido muchos principios prácticos que se aplican a todos nosotros en nuestro diario caminar. Es muy interesante para mí que Pablo dedica una gran porción de estos versículos a hablarnos a aquellos que somos esposos, a hablarnos a aquellos que somos hijos, y todos somos hijos, a aquellos que somos o empleados o encargados de algo en el trabajo. Déjame decirte que la razón por la que Pablo enfatiza este asunto de la obediencia no es porque necesitamos más enseñanza en cuanto a la obediencia. La obediencia es simple y sencillamente clara. Se dice una cosa, hay que hacerla. Se dice otra cosa, hay que hacerla. Es decir, la obediencia acompaña al llamado a la acción con la acción que es paralela a lo que escucho, cuando alguien lo está diciendo. En el otro lado, mi percepción es la que me impide entonces. Mi corazón con falta de sencillez, porque no me enfoco en Cristo, es lo que me va a impedir realmente hacer esto. Por eso es que, para concluir, déjame decirte que la actitud de obediencia es la fuente que de manera continua mantiene la eficiencia, mantiene la efectividad tanto en el siervo como en el amo en el ambiente laboral. La eficiencia, la efectividad no depende realmente, y no voy a ofenderte, no estoy diciendo que no eres excelente en lo que haces, pero realmente la eficiencia y efectividad no depende de la destreza con la que haces tu trabajo. Porque tú puedes ser el mejor en el trabajo que haces. Puedes ser el mejor, pero el más grande respondón. Puedes ser el mejor que hace algo específico en la empresa, pero realmente tu corazón no es sencillo. Probablemente tu testimonio no está bien como hijo de Dios. Por eso es que la efectividad depende de la perspectiva correcta que yo tenga hacia el trabajo y hacia la estructura del trabajo de acuerdo a lo que Dios me dice. Esa va a marcar mi efectividad. Y esta perspectiva, la perspectiva de manifestarse realmente bajo el control del Espíritu Santo, va a ser la alimentación, va a ser la fuente que va a estar constantemente proveyendo, de manera tal que tú y yo podamos ser eficaces,
no tan solo en el trabajo, sino en la casa, sino en la familia y en todo lugar que Dios te da a ti y a mí la oportunidad de ser sus testigos. Vamos a orar, por favor. Padre bendito, a ti venimos en esta ocasión para darte gracias, porque lo hemos visto en tu palabra, Señor, que tú requieres que te escuchemos, Señor, que escuchemos tu palabra, que pongamos atención a lo que tú dices, y que cuando escuchamos y ponemos atención a lo que tú dices, Señor, ponemos en acción precisamente lo que tú nos pides que hagamos. En el caso específico, Señor, del ambiente laboral, tú nos pides que como amos y como siervos nos sometamos unos a otros en el temor de tu nombre. Tú nos pides, Señor, que tengamos sencillez de corazón, que tengamos un enfoque singular hacia ti, que seamos agradecidos, Señor, porque tú eres el que nos das la fuente de trabajo. Y que no olvidemos que no es mi perspectiva, sino la perspectiva tuya, Padre bendito, la que nos va a guiar por medio de tu Espíritu Santo para realmente ser siervos eficaces, empleados eficaces, amos eficaces, jefes eficaces, que le dan gloria a tu nombre, porque tú eres digno, Señor, porque tú eres el todo. Perdónanos, Padre bendito, por las ocasiones en que no te damos honor y gloria en nuestro trabajo, pero escuchamos este mensaje y estamos dispuestos a cambiar nuestro enfoque, nuestra mentalidad, para que seas tú quien nos guías y que nos dices exactamente lo que necesitamos hacer. Gracias por este tiempo y esta oportunidad, y te agradecemos todo en el precioso nombre de Cristo. Amén.